Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Hola, mi nombre es Sara Blanco y estás escuchando El Mundo en Cuarentena, una producción de Solo en Podcast de Radio Nacional de España, en la que te cuento 3 historias del coronavirus en el mundo: la de Alice Chao en el Diamond Princess, en Japón, la de María José Andrade en Cochabamba, Bolivia, y la de Lala Mohamed y Hassan Esbai en los campamentos de refugiados saharauis. Capítulo 4. Los milagros no existen. En este capítulo te cuento cómo se disparan los casos en Bolivia varios meses después de la primera ola europea. Esto fue lo que pasó en el capítulo anterior. Mis células están rechazando el coronavirus. Creo que había una mirada general de todos nosotros de creer que íbamos a resistir al coronavirus, ¿no? De decir, no, los bolivianos somos fuertes. Todo el tiempo te dicen que la curva en 15 días se va a llegar al pico, en 15 días se va a llegar al pico. Entonces se nos van a venir seguramente algunos conflictos políticos también estos días. Yo tenía tanto miedo manejando mi bicicleta esa noche. Era el silencio, la oscuridad, las fogatas. Ay, no. En la ciudad de Cochabamba, este ataúd ya no solo se ha convertido en un símbolo, es una amenaza real. Los habitantes y vecinos están hartos y tienen miedo. Aquí la cosa está terrible, está que arde, la cosa está mal. No solo por la pandemia ya, que sí, como has visto, dicen que sí, que se están recogiendo muchos cuerpos, ¿no? Sobre todo de los domicilios. Pero tampoco es que uno sale y ve cuerpos, ¿no? Hace una semana, algo más, sí han sacado un cuerpo a la calle, ¿no? Porque mueren dentro de la casa, la gente tiene miedo y los sacan a la calle. Y después sí sé que los policías, ¿no?, van recogiendo cuerpos, sobre todo de los domicilios, a los que seguramente ya no les hacen las pruebas. Ella es María José, periodista. Dirige la radio Canchaparlaspa en Cochabamba, la ciudad donde se están recogiendo más cuerpos fuera de los hospitales. Han recogido hasta 190. Pero Bolivia llega a los 60.000 contagios y 2.300 muertos. A muchas personas que mueren en casa, en la calle o en la puerta de los hospitales no les hacen la prueba. Las cifras, como está pasando en otras partes del mundo, se quedan cortas. Los hospitales están colapsados, las funerarias también. Cochabamba colapsado con sus muertos, no se los puede manejar, no se los puede enterrar. Las funerarias han entrado también en crisis. La asociación de casas funerarias ha dicho, nosotros ya no vamos a poder si es que las autoridades no toman también las cosas seriamente, porque no hay quien recoja a los muertos. No es nuestro trabajo estar embolsando a los muertos, nos estamos arriesgando, y si es que no resuelven esto, vamos a dejar los muertos en la casa de las autoridades. La capacidad de Cochabamba era para poder hacer 5, procesar a 5 fallecidos. Hoy podemos llegar a 20. También hubo una protesta de los vecinos que viven cerca del cementerio general, diciendo que ya no querían que haya más fosas comunes, que entre ningún muerto, que ya no cremen a nadie porque el olor les molesta y contamina, y seguramente les pueden contagiar por la cantidad de muertos que están entrando, y bloquearon el cementerio general. Y los trabajadores del cementerio también se estaban quejando, parece que uno de ellos murió, y es todo un problema Cochabamba con los muertos. Así llega el pico a Bolivia, y con tantos casos, María José, por primera vez en esta pandemia, empieza a conocer a gente cercana que se ha contagiado. Mi Facebook está llenísimo de gente que busca plasma, y todo es plasma urgente, y es como raro porque de alguna manera todo lo que pasa en Bolivia, en Cochabamba incluso, siempre afecta como que a una clase social, ¿no? Si hubo un derrumbe, pues es siempre a la clase más pobre, o si tuvo alguna otra cosa, es ahí. Y es como que la primera vez que hay una clase media, clase alta incluso, que se ve afectada y que no tiene otra que pedir también ayuda en redes sociales, ¿no? En medio de este caos, el país además tiene otro problema: las elecciones pendientes, que tenían que ser el 6 de septiembre. El Tribunal Electoral calcula que coincidirá con un pico de casos de coronavirus y propone retrasarlas, pero los movimientos afines al MAS insisten en que sean el día 6.
Las cosas se complican, si cabe, todavía más, con una forma típica de protesta en Bolivia, los bloqueos. Y ahí se armó el problema porque la Central Obrera Boliviana, los movimientos sociales decidieron bloquear. Dijeron, no, queremos elecciones sí o sí el 6 de septiembre, así que bloqueamos carreteras. En estos bloqueos, además de que dice que en la carretera Cochabamba-Oruro han metido dinamita al cerro para bloquear, entonces la carretera se ha visto dañada y todo eso. Lo peor del asunto ha sido que muchos camiones se han quedado parados a mitad del camino. Y entre ellos están los camiones que transportan el oxígeno para los hospitales. El MAS radicaliza bloqueos y el gobierno denuncia 31 fallecidos por falta de oxígeno. Yo nunca me había puesto a pensar de dónde sale el oxígeno que se reparte a todos los hospitales de Bolivia. Pues está visto que en La Paz y Cochabamba no hay. Los hospitales decían, ya no tenemos oxígeno, nos queda oxígeno hasta las 4 de la tarde, nos queda oxígeno para un día, y fue muy estresante todo esto. El gobierno ha tratado de mandar oxígeno por vía aérea a algunos hospitales. Sin embargo, el jefe de Epidemiología Nacional dijo que ya son como casi 30 personas que han muerto por falta de oxígeno. En un hospital de La Paz hasta el viernes, los doctores decían, hay 12 bebés prematuros que tienen tan solo oxígeno para pasar la noche y nada más. Entonces era desesperante de verdad ver las noticias. Estas incubadoras van a dejar de ser provistas de oxígeno e inmediatamente todos estos niños van a fallecer. En plenos bloqueos fallece por coronavirus Esther Morales, la hermana del expresidente Evo Morales, exiliado en Argentina. El Deber y Página 7, dos de los principales periódicos del país, publican que los hospitales donde podían haberla atendido no tenían oxígeno debido a los bloqueos vinculados al MAS. Los bloqueos continúan, la tensión aumenta. Y ya las cosas se están complicando acá en Cochabamba. Este grupo que te contaba que se llama la Resistencia Juvenil, que se toman atribuciones de policías o que no les corresponde y se creen los defensores de la ciudad, y que mucha gente sí los apoya porque dicen, bueno, si nadie hace nada, ellos son los que dan la cara, que van en moto y con sus escudos de turriles y sus palos y sus bat de béisbol para ir a desbloquear. Y han ido hacia de mi casa unos kilómetros más allá, donde dice que había un punto de bloqueo, y han hecho escapar pues a las personas que estaban ahí. Con la tensión aumenta el miedo, siempre presente, miedo a que todo estalle, como en octubre de 2019. Da el miedo de que el gobierno finalmente saque a los militares para desbloquear las carreteras y pues se produzcan enfrentamientos y cosas que ya hemos visto que han causado mucho luto. Pero así es, el país es súper complicado en cuestión política. Así que no sé tu podcast hacia dónde va a ir yendo. Además de los problemas surgidos a raíz de los cambios de fecha de las elecciones, la pandemia deja a mucha gente sin trabajo y está aumentando la delincuencia. Hay un aumento en la delincuencia que se está notando. Hay muchos maleantes que están asaltando, roban en motos o asaltan a la gente. Y da pena porque Cochabamba no es la ciudad más tranquila del mundo, pero dentro de todo está nomás tranquila. Claro, hay asaltos, a mí me han asaltado más de una vez y todo, pero más o menos uno puede andar nomás tranquilo por la calle. Los bloqueos habían cerrado el paso al vertedero de Caracara y en Cochabamba hacía semanas que no podían tirar la basura, en plena pandemia. Por fin llegan a un acuerdo. En mi casa esta mañana se ha botado la basura después de unas 3 semanas, debe ser, de acumulación de basura. Por suerte tenemos patio, entonces todo embolsado y así puede aguantar dentro de la casa. Pero la ciudad, los mercados estaban terribles, llenos de basura. Y los pobres trabajadores de basura recién están logrando limpiar toda la ciudad de la mugre que tenía. El sistema de salud está colapsado y a pesar de haber desbloqueado las carreteras, la tensión social se mantendrá hasta las elecciones. Mientras, para luchar contra el coronavirus, la gente se agarra a las modas que van surgiendo. Ivermectina, por un médico en Santa Cruz que dice que esta medicina mataría el virus hasta en 48 horas. La ivermectina es un remedio que se usa principalmente en veterinaria. El dióxido de cloro, pese a que
Ministerio de Salud y algunas personas dicen no es recomendable su uso, no está aprobado, podría tener algunos efectos secundarios. El plasma famoso es ahorita algo muy preciado, pero eso también ha creado todo un mercado de plasma en estos últimos días. Hay denuncias de que hasta $1,000, $2,000, $3,000 por una donación de plasma están cobrando los curados algunos, y el eucalipto que sigue vendiéndose a montones, ¿no? También hay esa medicina tradicional, cada quien se cura con lo que cree. Cuando Bolivia pasaba lo peor del pico de su primera ola, en España vivíamos un verano relativamente tranquilo. Las calles y las terrazas de los bares volvieron a llenarse de gente, aunque nada es como antes. María José me cuenta que ella esperaba, como todos, que cuando acabasen las cuarentenas y por fin pudiéramos salir de casa, habría un día concreto en que pisaríamos la calle y seríamos libres otra vez. Pero la vuelta a la normalidad no ha sido así. Nos hemos encontrado con algo intermedio. Entre que sí, ya todo medio normal, pero a la vez no tan normal. Eso le comentaba a una amiga, es como estar un poco en un limbo o en una frontera. La pandemia nos ha unido en este sentimiento de nueva normalidad y de que 2020 ha sido, en cierto modo, un año perdido. Siento que me está quitando mi año 2020, que era mi año para viajar. Quería volver igual al cerro, al Huayna Potosí, a la montaña nevada que hay en La Paz. Y tenía preparado un gran año de aventuras, pero a este paso siento que me están quitando un año importante de mi juventud en las que tenía que hacer un montón de cosas. Y no puedo ni siquiera ir a bailar, a una fiesta, ni nada. La fatiga pandémica se nota. Cada vez que llego es la misma pregunta. ¿Te has desinfectado? ¿Te has lavado las manos? Y es lo primero que hago al llegar. Pero al día siguiente, ¿te has desinfectado? Ay, no, ya me cansa. Ese papá que exige a María José que se desinfecte es don Fernando. La pandemia le ha quitado su último año dando clase en la universidad. Después de 30 años se jubila. Es que le han dicho que el próximo semestre ya no va a dar clases, porque como la universidad va a ser casi virtual, le han dicho que hay otros docentes que están contratados a tiempo completo y que ellos deben asumir dar más materias. Entonces él dice que está bien, ¿no? Aparte que él ya tenía previsto dejar la universidad, siempre decía, no, yo ya he cumplido mi ciclo. Pero yo pienso que quizás le hubiera gustado despedirse de otra manera, tal vez tener su última clase presencial o algo así, y de pronto todo queda un poco en el aire. No lo dice, pero sí le debe estar afectando. Déjenme espacio para que pueda caminar entre las bancas. No olviden que hoy ensaya la tarqueada. Te pusiste colorado. Hablaré más despacio para no despertarlo. Y el chiste inesperado, ese olor a aula, a jardín. Extraño a mis alumnos, dice el padre de María José en un artículo que escribió durante la primera cuarentena. Extraño sus vínculos, sus miradas y hasta sus manos. A finales de agosto y tras unas semanas de extraña normalidad, en Europa se confirma la segunda ola, a pocos días de empezar el curso escolar. En España surge un gran debate. ¿Deben los niños volver al cole o no? No hay clases presenciales desde marzo. Pongan su dito índice. ¿Dónde está el índice? En Bolivia tampoco, pero allí el curso escolar empezó en febrero. No solo es que los colegios públicos no estén preparados para dar clases online, es que muchos alumnos no tienen ni ordenador ni internet. Salieron algunas historias bonitas, por ejemplo, de un profesor en Potosí, de un pueblito, ¿no? Que iba en bici y visitaba a todos sus estudiantes a revisarles las tareas, a darles tareas. Se ha cuestionado mucho del por qué no se usa la radio para dar clases o la tele, los canales estatales, las radios estatales. Los sobrinos de María José tienen la suerte de ir a un colegio privado. Estos centros sí que dan clases online, si no, no cobran. Miren cómo tienen que trazar. ¿Están viendo en la pantalla? Así como redonditos, así, miren, así. En la pantalla. Sebas, fíjate mi amor, solamente índice, Sebas. Y dije, ay no, qué paciencia de las profesoras. Estaban haciendo manualidades, como ellos son chiquitos, la pobre profesora, miren así, doblen así, pongan así. Y se distraía con tanta facilidad. Y yo atendí a la profesora, mira a la profesora.
muestras, papi? ¡Wow! Tras meses sin clases y la incapacidad para adaptar todo el sistema online, tras las vacaciones de invierno en julio, el gobierno decide clausurar el año escolar, cancelarlo y aprobar a todos. Algo súper cuestionado, polémico, porque la educación finalmente es un derecho. Y lo más fácil que hicieron los del gobierno fue, ni modo, se clausura el año escolar, todos pasan de curso. Entonces, como que ya los niños o los adolescentes que estaban estudiando, es como que qué importaba si habían hecho bien, habían hecho mal, nada, igual iban a pasar al siguiente curso. Y los bachilleres salir del colegio sin haber dado exámenes, para los vagos seguramente era la gran noticia, ¿no? Porque sin hacer nada salieron bachilleres. Por una parte está el problema académico y por otro el de muchas familias de pocos recursos cuyos hijos desayunaban en el colegio. Esos padres reclaman al gobierno que se les pague el dinero que se ahorran. Y ellos están pidiendo, ya que no se ha usado, como no se pasaron clases, que se les entregue. Y la anterior semana aquí en Cochabamba un grupo de padres estaba en huelga, se sacaron sangre para escribir sus letreros con sangre, luego se crucificaron, que son prácticas comunes acá de protesta, esto de sacarse sangre y escribir las pancartas con rojo, y el crucificarse, ¿no? Poner así unos palos y amarrarse ahí. A pesar de las pancartas con sangre, las protestas por la educación se van diluyendo y todo se empieza a centrar en las elecciones. María José siempre había querido ser jurado en la mesa electoral y justo este año, que le ha tocado, no podrá porque estará trabajando en Canchaparlaspa informando de todo lo que pase. Cree que habrá problemas, gane quien gane. Cuenta que ha habido muy poca tolerancia entre unos y otros y que no han respetado la campaña. En realidad, antes de votar, ya nadie se fía del resultado. Recordad que, como contamos en el capítulo anterior, justo un año antes hubo fraude electoral. Nos da miedo, ¿no? El año pasado fue justamente las elecciones casi a la vez, creo que eran el 20 de octubre del año pasado, y ya al día siguiente empezaron las protestas, los conflictos, que fue una época tan complicada y ahora no sabemos qué va a pasar. Y esto fue lo que pasó. Para Bolivia y para los bolivianos del mundo. Muy buenos días, compañeros. Estamos acá en el Colegio Jerónimo de Osorio. Canchaparlaspa. Kilómetro 3,5, donde hasta esta hora la mesa 2 no se ha abierto, está recién comenzando a... Ha sido una jornada tranquila, pero mi mesa era un desastre, porque las mesas abren a las 8 de la mañana y mi mesa hasta las 9 no abría, porque los jurados no estaban, eran re desordenados, no encontraban los papeles, no sabían cómo organizar, les costaba hacer todo. Después, cuando mi hermano fue, que vota en la misma mesa más tarde, se fue sin que le hagan firmar, tuvo que volver a firmar. Re desubicados estaban en mi mesa. Yo decía, ay no, si hubiera sido jurado en esta mesa, todo hubiera funcionado bien. Pero no, me tocó trabajar. Ha venido a votar, pero hasta ahora no ha podido emitir su voto. Buenos días, sí, estoy desde las 7:30, no hay cuando abran la mesa, dice que no están capacitados, que han... Sobre todo en la mañana, que es donde la gente más va a votar, sí hubo como mucha la gente, aglomeraciones, filas, discusiones, que por la fila, que váyase más allá, porque hay gente que es muy consciente con el distanciamiento social, que recorra más allá, que dónde vaya a recorrer y ese tipo de cosas. Pero después, en general, creo que en la ciudad, en el país, todo fue normal, no hubo mayores incidentes ni problemas. Y de mi mesa, que era un desastre, sí, precisamente porque era un desastre, yo fui en la noche cuando hacen el conteo de votos a ver un momento qué estaba pasando y me quedé casi todo el conteo de votos, entonces, salvo, creo que no hay actas anuladas, entonces me imagino que al final lo hicieron bien. Por suerte, porque había el presidente de mesa que ni siquiera entendía bien cuáles eran los votos blancos. Pensaba que los votos blancos era el material que no habían usado. Más bien el notario llegó y yo le dije también, explíqueles que los votos blancos es la gente que ha votado en blanco. Y les digo, claro, no, su material no tiene nada que ver y así. Ay, eran unos inútiles. El candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce, gana las elecciones. Será el nuevo presidente de Bolivia. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional.
vamos a construir la unidad. Como ha ganado el movimiento al socialismo de una manera así tan contundente y en elecciones que pues han sido aparentemente todo limpio, entonces por lo menos problemas sociales no vamos a tener. Ya todos hemos salido de esa incertidumbre, al menos vamos a estar en paz en ese sentido. La vida política boliviana retoma su actividad con su nuevo gobierno. En el peor año, 2020, con muertos en las calles, hospitales colapsados, mucha gente sin poder trabajar, se resuelve una crisis política que arrastraban desde hace meses. La pandemia da una tregua a Bolivia. Han pasado la primera ola y ven cómo en Europa vivimos la segunda y la tercera, siempre con la esperanza de que quizás allí no pase. Mientras, van llegando las noticias de la vacuna contra el coronavirus y de las primeras vacunaciones, con su sistema de salud maltrecho, incapaz siquiera de mantener la cadena de frío. No tienen congeladores adecuados. De momento, pese a pandemia y todo, estamos ahí nomás resistiendo. Es que aquí siempre vivimos así, así que... Han sido muchos meses en contacto con María José. Este podcast nos ha hecho retomar el contacto y gracias a él yo he conocido un poco más del país de mi amiga y compañera del máster de Radio Nacional. A cambio, yo a ella le he dado alguna que otra pesadilla. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me soñé contigo anoche. Me soñé que me estabas haciendo una entrevista y yo te estaba contando algo de que sí, los bolivianos siempre quieren volver a su país porque aman sus montañas, como una canción que hay. La canción existe, ¿no? Solo esa parte, luego creo que ya el sueño cambió. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. En el próximo capítulo de El Mundo en Cuarentena. Hola Evaba, ¿cómo estás? ¿Qué tal toda tu familia? ¿Cómo estáis? Todo bien. Te podría decir salam aleikum, aleikum salam. Cuando un pueblo es consciente de los hospitales que tiene, que son hospitales hechos de adobe y de adobe de arena, donde no hay ni siquiera ni una cama UCI, donde no había respiradores, no había absolutamente nada. Cuando ves que vives en medio del desierto, pues lo único que tienes que hacer es prevención, ¿no? Una prima tenía que dar a luz y entonces, bueno, pues fuimos por la noche. Pues lo que te llama la atención, por ejemplo, es que no hay luz. El Mundo en Cuarentena, una producción de Solo en Podcast, Radio Nacional de España.